Vamos a hablar de los castigos más comunes y de los perdones que hay para eso o que no hay para eso. ¿Ok? Empecemos por el número 1 de todos los castigos, que es el que la mayoría de la gente agarra. Si usted vive indocumentado en los Estados Unidos por más de un año, en el momento que pone los pies afuera, tiene 10 años de castigo. Ese castigo es el que la mayoría de gente que sale a su cita a su país de origen agarra. Si viviste una sola entrada, no varias, no estoy hablando de varias entradas, estoy hablando de una sola entrada. Si entraste una sola vez y has vivido más de un año indocumentado en los Estados Unidos, al salir, por cualquier sea la razón, aun si estás saliendo para tu cita de inmigración, al salir tendrás 10 años de castigo. ¿Hay arreglo para eso? Sí hay. ¿Todos lo pueden hacer? No. El arreglo que hay para eso para ese castigo, es un perdón. Y ese perdón se llama 601. Si usted está viviendo en los Estados Unidos y va a salir a su cita consular, usted puede hacer el perdón antes de salir, provisionalmente. Por eso se llama 601A. Y para poder hacer el perdón, usted tiene que tener mamá, papá o esposo ciudadano o residente. Voy a repetir, papá, mamá o esposo ciudadano o residente. Si usted no tiene uno de esos 3 familiares, no puede hacer el perdón. Si no puede hacer el perdón, no puede continuar con su proceso de inmigración. Aunque tenga la visa aprobada, aunque la visa esté disponible, si no saca el perdón, no puede continuar. ¿Por qué? Porque si sale a la entrevista, le van a decir, uy, tienes 10 años de castigo, tienes que hacer un perdón. Como no tienes familiar, pues te vas a tener que quedar en tu país de origen por 10 años. Y cuando pasen los 10 años, ya no necesitarás el perdón y podrás entrar a través de esa petición. Ya hablamos del castigo por haber vivido más de un año indocumentado en los Estados Unidos. Ahora hablemos de qué pasa cuando uno vive indocumentado aquí y sale porque tiene una emergencia o por lo que fuera, y luego se vuelve a meter a los Estados Unidos indocumentado. Luego la persona encuentra a alguien que le puede pedir, se casa o el hijo cumple 21 y pues dice, ya, ahora voy a arreglar. No va a poder arreglar. ¿Por qué? Porque ahí el castigo por haberse vuelto a meter indocumentado es permanente. Mientras viva en los Estados Unidos, no podrá arreglar. Y esta es la parte más dura. No califica para ningún perdón hasta que no hayan pasado 10 años de vivir fuera de los Estados Unidos. Entonces, es muy triste, ¿saben? Porque ya ve que a mí me contacta la gente después de que fue alguien a papeles, después de que hizo todo el trámite, después de que fue a su cita y en su cita le dicen regresen 10 años, no es elegible para ningún perdón, ahí me buscan, ¿no? Y me dicen, ¿y ahora qué hago? Y no puedo hacer nada. Esa persona debió haber hablado con un abogado que le dijera, no le mueva, porque usted no califica para ningún perdón, si sale se va a quedar 10 años a fuerzas en su país. Y hubiera sido mejor, ¿verdad? Hubiera sido no lo que la persona quería escuchar, pero hubiera sido lo mejor porque seguiría junto con su familia. Así que para ese castigo no hay un perdón, por 10 años no se puede pedir perdón. Vayamos con el tercer castigo. El tercer castigo es para alguien que tiene una orden de deportación. ¿Ok? Ya no es que vivió indocumentada, ese también se junta muchas veces con el de la deportación, pero hablemos de alguien que
tiene una orden de deportación, que se fue de los Estados Unidos y que está viviendo en su país. Y han pasado 5 años, han pasado 10 años, han pasado 20 años. Esa persona, cuando quiera volver a entrar a los Estados Unidos, cuando tenga el hijo que le pueda pedir, cuando tenga el esposo, el hermano, quien sea que le pueda pedir, esa persona, antes de entrar, antes de que le den la residencia en su país de origen, tiene que hacer un perdón que se llama 212. Para este perdón 212, los hijos sí cuentan. Tengo que probar unidad, tengo que probar que hay una razón para volver a entrar, una razón humanitaria, tengo que probar que es en el interés, que es en el interés de todos que esta familia se reúna. Entonces, este perdón se llama 212 y se hace para todas las personas que han tenido anteriormente una orden de deportación y se hace para las personas que han sido deportadas de la frontera con una orden que se llama Expedited Removal. Y se hace para las personas que salen de los Estados Unidos después de una orden de deportación. Hablemos de otro perdón, que es el perdón del fraude. Cuando uno pide la residencia, muchas veces se encuentra con que ha cometido fraude. ¿Qué es el fraude? Es una mentira. Es una mentira que usted la puede haber dicho, usted la puede haber escrito, usted tal vez la puede haber actuado, tal vez puede haber entregado un documento falso. Entonces, cuando hay un fraude, la Oficina de Inmigración pide que usted pida perdón por ese fraude, igual que el consulado en su país de origen. El perdón para el fraude es el mismo, el 601, el mismo perdón que teníamos, que pedimos cuando hemos vivido más de un año indocumentados y tenemos los 10 años de castigo. El perdón del fraude, a diferencia del otro, no tiene caducidad. ¿Qué quiere decir esto? El castigo no tiene caducidad. Si usted ha cometido fraude y usted se va a su país y vive 30 años en su país, el tiempo no cura el fraude. Si usted quiere entrar a los Estados Unidos legalmente, tendrá a fuerzas que hacer el perdón. Y para hacer ese perdón, tiene que tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Los hijos, para el perdón del fraude, no cuentan. ¿Cuándo hay fraude? Déjeme contarle, déjeme darle unos ejemplos. Hay fraude cuando trato de entrar con papeles chuecos. Hay fraude cuando miento a la hora de ir a pedir la visa de turista y digo que estoy casado cuando estoy soltero o que estoy soltero cuando estoy casado. Hay fraude cuando me compro una visa, un pasaporte que no es mío. Hay fraude cuando me caso por papeles. Hay fraude cuando digo que tengo un nombre o una edad que no es realmente la mía. En fin, hay muchas situaciones que pueden ser consideradas fraude. Y para ese fraude hay que pedir un perdón. ¿Qué pasa si usted no pide el perdón? No le dan los papeles. Hablemos del castigo por traernos a nuestros hijos indocumentados. En inmigración hay un castigo permanente para siempre para todo aquel que trata de ayudar a cruzar indocumentado a cualquiera que no sea su esposo o sus hijos. Si usted ayuda a pasar al sobrino, al tío, al primo, al hermano, al papá, a la mamá, si usted ayuda al hijo del vecino, a quien sea, el castigo es para toda la vida, no hay perdón para eso. Hay un perdón para el papá y la mamá que se traen a la esposa o al esposo o a los hijos. Para ese perdón no necesito ningún familiar especial. Tengo que usar la forma 601. Es un perdón que generalmente
se pide cuando uno ya tuvo la cita en su país de origen y el oficial consular dice, bueno, ahora tiene que pedir este perdón. ¿Qué significa eso? 2 o 3 años en su país de origen hasta que se procese el perdón y se lo aprueba. ¿Ok? Miren cuántos castigos y cuántos perdones estamos viendo ahora. Déjeme pensar en uno más. Oh, crímenes. Ok, crímenes. En inmigración hay castigos también por tener delitos. Dependiendo del tipo y la cantidad de delitos, una persona puede ser declarada inadmisible. Cuando una persona se encuentra inadmisible por los delitos que ha cometido, también en algunos casos puede pedir un perdón. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque hay situaciones en las que no se puede pedir ningún perdón, como por ejemplo, tráfico de drogas, ayudar a pasar a alguien que no sea tu esposo y tus hijos indocumentado, haber sido miembro de una pandilla, de una mara, de una ganga. Esas situaciones no tienen ninguna posibilidad de perdón. Cuando uno comete una felonía muy fea, haber matado a alguien tampoco no hay perdón. Cuando uno comete una felonía, tiene que esperar 15 años antes de poder ser elegible para un perdón. Cuando no es una felonía, pero es una razón por la que la persona tiene que ser inadmisible, se puede hacer un perdón con la forma 212 y hay que esperar que el perdón se apruebe para que la persona pueda recibir su residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, ya les he dado muchísima información hoy día. ¿Y por qué? Y usted me dirá, Katia, ¿por qué cuentas todo esto? Porque cada vez más hay personas que piensan que inmigración, la ley de inmigración de los Estados Unidos se trata de llenar formas. Y la verdad es que no es así. Hacer un trámite de inmigración cada día es más complicado. Y cada día hay más personas yendo a los llenapapeles, a los notarios y arriesgando sus vidas al hacerlo. Y arriesgando la posibilidad de estar cerca de sus familias. Cuando hago estos programas, trato de explicarle lo confuso que es este mundo de la inmigración, para que usted se dé cuenta de la importancia de buscar un abogado. Yo no le voy a dar ni mi número de teléfono ni mi dirección. No le voy a decir que me busque, no. Pero sí le voy a decir que busque un abogado para hacer sus trámites de inmigración. Yo soy una abogada muy, muy, muy bendecida por Dios. Tengo una firma nacional muy grande, trabajo con gente espectacular, trabajo con abogados súper experimentados, preparados, que tienen una capacidad de servicio increíble y tengo un equipo de paralegales de lujo. Así que Inmigrando con Katia no está hecho para que yo busque clientes, no lo he hecho y ya lleva el programa muchos años, sino para que usted mejore su calidad de vida como inmigrante en los Estados Unidos. Así que ya lo sabe, cuando haga su trámite, busque un abogado.